La fiebre es una parte importante de las defensas del cuerpo. Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica platicando con el doctor Luis Arturo sobre algo que para mí sigue siendo el día a día en la consulta, como la parte donde debemos de investigar, porque tanto en la consulta de mi área de la nefrología como en la consulta del internista, y por qué no, digo, la doctora Anaí nos apoya en la parte imagenológica, pero hay comportamientos tanto en la vía respiratoria, en la vía gastrointestinal y obviamente en el aparato urinario que muchas veces nos dan comportamientos erráticos. ¿Qué clase de comportamientos suelen ser atípicos en cada área más frecuente de infección? En este caso hablamos de 3 sitios frecuentes y obviamente creemos que son los más comunes, que es la vía respiratoria, la gastrointestinal y la urinaria. Dependiendo del paciente y la condición inmunológica, pues es el tipo de respuesta que puede tener. Obvio, en este caso, hablando de la fiebre como síntoma, pues ya te identifica. Pero en los pacientes que no manifiestan fiebre, tienes que hacer una búsqueda un poquito más completa, y es ahí donde entran los auxiliares diagnósticos y hacerlos en forma oportuna, como bien comentábamos. O sea, el tener a la mano herramientas donde el paciente en su primer visita, ¿sí? Vamos a tomar estudios de sangre, biometría hemática, donde con los niveles de leucocitos puedes identificar si orienta hacia un proceso bacteriano, a un proceso de tipo viral, de acuerdo a los linfocitos, neutrófilos. Ya puedes ir orientando de primera instancia. En el centro del riñón, pues como bien lo comentamos, desde el que el paciente llega ya estamos aprovechando auxiliares diagnósticos para que el paciente no le demos únicamente un tratamiento empírico, sino hacer un abordaje completo con los estudios y ya lleve el tratamiento dirigido, ¿no? Nos podemos apoyar con los estudios de laboratorio, que también realizamos cultivos de sangre, hemocultivos, urocultivos, cultivo de líquido de expectoración. Si en el paciente adulto es frecuente que tengan úlceras por presión en los pacientes crónicos, que también son sitios frecuentes de infección no documentada o que pueden pasar desapercibidas porque el paciente pues está postrado y la mayoría de personas no los revisan en forma adecuada, y pueden ser sitios frecuentes de infección. Abscesos perianales en el adulto también son sitios frecuentes de infección y que pueden cursar con fiebre como única manifestación. Entonces sí necesitamos auxiliares diagnósticos para poder identificar bien esas situaciones. Para los que tienen familiares adultos que de repente en casa y empiezan a notar algún signo clínico primario, una de las causas frecuentes que de repente en la consulta encontramos, la falta de apetito en el adulto, ¿nos puede dar como pauta el comportamiento de algo infeccioso que estuviera manifestándose? Efectivamente, en el adulto la hiporexia, falta de apetito o nada de apetito puede ser una causa. Otra es la somnolencia o incremento en los olvidos, ¿eh? En el paciente geriátrico, pues obviamente el síndrome demencial, los olvidos puede ser otra causa. El paciente se empieza a confundir un poquito más, olvida las cosas o está demasiado dormido. Otras manifestaciones atípicas de procesos infecciosos puede ser que el paciente manifieste, no evacúe en forma adecuada, ¿sí? Hacen hilio o se paraliza el intestino. Manifestaciones, dolores musculares, pueden tener mioclonías, que son espasmos musculares asociados a procesos infecciosos. Procesos irritativos, ¿no? Que el paciente se siente irritado, pero en realidad no presenta ni siquiera fiebre o incremento de la temperatura. En el paciente con problemas respiratorios, Luis Arturo, como la gente a veces le llamamos y médicamente lo hemos descrito alguna vez para que el paciente nos entienda, la neumonía seca, ¿todo paciente con infección respiratoria tiene que tener tos de manera primaria? En un inicio no necesariamente, de hecho hay pacientes que pueden no tener ni siquiera secreción. Y eso lo vemos frecuente ahorita con el incremento de las infecciones respiratorias, en el cual el paciente, una de las primeras manifestaciones puede ser la disminución de la oxigenación. El paciente está muy inflamado, el parénquima, el pulmoncito, que cuando tomamos el estudio de imagen, pues vemos un incremento en la densidad, incremento de la trama, ¿sí? Está inflamado, está blanquito el pulmón, pero la manifestación del paciente, o sea, puede no tener ni siquiera tos, puede en ocasiones nada más presentar un poquito como de fatiga. De hecho, te menciona el paciente que uno de los motivos, o sea, por el cual va, es
porque siente que cuando hace algún esfuerzo físico puede tener una sensación de falta de aire, pero ya cuando hacemos la auscultación puede tener algo de subcrépitos, ¿sí? Que son inflamación del pulmón. Cuando vemos la saturación, puede manejar saturaciones muy bajitas y el paciente no tener manifestaciones clásicas de la infección respiratoria, que sería tos o expectoración, ¿no? Que es cuando ya va la manifestación más franca. Los agentes infecciosos virales suelen ser los más frecuentes y obviamente a estos se les pueden sobreponer infecciones bacterianas. Esta condición, muchas de las veces la gente las limitamos haciendo uso indebido de antibióticos. Creo que es parte de lo que tenemos que recalcarle mucho a la población que nos ve a través de la pantalla, ¿no crees? Eso ahorita en la actualidad es muy frecuente. Pacientes que llegan con infecciones de vías respiratorias, de etiología viral, que ya vienen medicados con antibióticos. Y el paciente mismo te manifiesta, doctor, ya me pusieron varias inyecciones, ya me tomé varios antibióticos y sigo con la infección, no se me ha curado. Pues en realidad es porque la infección es viral y el tratamiento pues no es un antimicrobiano. Entonces sí hay que hacer un abordaje distinto, un tratamiento distinto, obviamente enfocados a la causa, con un antiviral si es conveniente, ¿no? Y en este caso, dar la terapia respiratoria para desinflamar el pulmoncito. Y otro dato que se está dando frecuente en las infecciones respiratorias es la reinfección. Como hay mucho virus, influenza, COVID, metaneumovirus, virus sincitial respiratorio, pacientes que presentan infección por influenza, que es lo más común, van saliendo del cuadro, pero la convivencia con la familia, con los niños, tienen una reinfección o sobreinfección por otro virus o bacteria. Entonces el paciente nuevamente llega a la consulta y te dice, es que no me he curado, ya estaba bien, pero nuevamente tengo datos de tos. Pues lo más común es que haya tenido una nueva infección. La vía respiratoria estaba vulnerable, estaba inflamada y nuevamente empieza con síntomas respiratorios. Y lo hemos visto en los pacientes hospitalizados, en los cuales podemos realizar un estudio, un panel BioFire, donde nos identifica todos los bichos y hay pacientes que tienen 1, 2 o 3 virus. Son pacientes entonces que los síntomas son un poquito más complicados, pero ya no es un solo bichito, son más agentes. Y en ese panel, tú puedes hacerlo como un cultivo, o sea, que te enfoque un poquito sobre el tratamiento para evitar las resistencias. En este caso, cuando es el panel de respiratorio, nos identifica principalmente algunos virus, también algunas bacterias. Si está identificada alguna bacteria, podemos hacer cultivos para poder determinar con el antibiograma cuál es el tratamiento más específico. Tratando de dirigir un esquema de tratamiento y entendemos que también hay muchas infecciones como son gastrointestinales que pueden manifestar síntomas, pero urinarias. Es un tema que de repente los pacientes en consulta con exámenes completos les haces extensivo que su examen de orina muestran datos sugestivos de infección, pero los pacientes, y en su mayoría mujeres, cursan francamente sin síntomas clínicos, es decir, molestia para orinar o ardor, cambios en la coloración o el olor de la orina. En estos casos son cuando la infección paulatinamente va incrementando la cantidad de bacterias y dan manifestaciones de otro tipo, ¿cierto? Es correcto. En las mujeres es más frecuente tener estas infecciones de vías urinarias recurrentes y en los cuales la mayoría de pacientes ya se automedican porque son infecciones crónicas, que es lo que no se debe de hacer. Este tipo de pacientes pues deben de tener una terapia dirigida y como bien lo comentas, muchos pacientes no tienen ni siquiera ya los síntomas comunes, que pueden tener el dolor dolor pélvico, pueden tener dolor lumbar. De hecho es un motivo frecuente que llegan con dolor de espalda a muchos pacientes y lo primero que dicen, me da miedo tener una infección en el riñón, pero sabemos que la mayoría de motivo de dolor lumbar, pues en muchos de los casos ni siquiera es una infección urinaria, puede ser otra causa. Y es importante, una vez que se hace un estudio como el panel respiratorio, y hay panel también en otros como gastrointestinales, pero si se realiza un cultivo de manera complementaria, podemos ser más específicos por el plan de tratamiento que nos permite identificar
con qué antimicrobiano, si es una infección bacteriana, debemos de completarla porque se traduce de alguna manera si existe una resistencia que se representa con una R, y como intermedio, que es un antibiótico que podemos emplear, pero tenemos que considerar si es la mejor opción, si es tolerado por el paciente, y obviamente en donde aparece la S, que es sensible a un agente antibiótico, y obviamente también representa la selección del medicamento, si su uso es oral, intravenoso, intramuscular, y ser un poquito más específicos con esto. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos en Torre Médica. Continuamos. Los sumerios fueron los primeros en registrar la fiebre en reportes médicos a través de pictogramas.